Recording in progress. Muy bien, pues continuando con nuestro ciclo de todos los viernes de la historia de México y situaciones o circunstancias similares que nos permiten profundizar en ese tema tan peliagudo, tan discutible, tan mal difundido y sobre todo tan poco conocido. Dado que es el mes de diciembre, el mes en el cual celebramos la venida de Cristo, celebramos su nacimiento, vamos a ver cómo nació México, cómo nació nuestra nación, porque muchos historiadores serios, como José Vasconcelos, Alfonso Trueba, Salvador Abascal, un servidor, etcétera, decimos, sin temor a equivocarnos, que el ADN de México es católico. Y al decir ADN me refiero a su componente esencial. El ADN, en términos de ácido desoxirribonucleico, que es lo que significa ADN, le da a cada ser vivo su identidad. De tal manera que un alacrán es alacrán, o una serpiente es serpiente, o un árbol es un árbol, a partir de la constitución, de la formación, de la distribución o intensidad o calidad o frecuencia de su ADN. Entonces, el ADN mexicano es el catolicismo. Sin embargo, esto ha querido desvirtuarse. Esto ha querido negarse, disfrazarse, prostituirse a lo largo de los últimos 200 años, desde la caída de Iturbide hasta la fecha. Las fuerzas del mal, las fuerzas del maligno, y de acuerdo a lo que hemos venido viendo los grupos lunes y miércoles, estamos hablando de fuerzas malignas verdaderas, reales. Males, maleficios, tragedias dirigidas, orquestadas, acondicionadas e impuestas por las fuerzas del mal en el corazón y la mente de personas malignas que han procurado borrar del alma de México, del alma de cada mexicano, su ADN verdadero, aquello que nos da identidad. ¿Qué mejor entonces que utilizar el mes de diciembre, que es el mes en el cual celebramos la venida de Cristo a la tierra, el nacimiento de ese pequeño bebé arropado entre las túnicas, las mantas y las cobijas de su madre María, que podamos justamente por estas fechas dedicarnos a echar una ojeada profunda, imparcial, pero bien ilustrada, y que sea capaz de romper los paradigmas que nos han impuesto a lo largo de 200 años. Paradigmas desde luego falsos, mixtificados, es decir, una mixtificación es una especie de prostitución, una especie de ocultamiento, una especie de trastorno mediante el cual no se permite que conozcamos el fenómeno como es en sí mismo. Eso significa mixtificación o falsificación de lo que es la realidad de nuestra historia. Bien, la historia de la Iglesia y de Cristo, por lo tanto, en México, comienza justamente con la llegada de Hernán Cortés, ¿sí? Quien en uno de sus primeros actos, en una de las primeras acciones que él realiza, le pide al padre Olmedo, en el pueblo de Centla, en Tabasco, que celebre la primera misa en terreno o en territorio continental, aclarando que ya se había celebrado una misa en territorio no continental en la isla de San Salvador o Guananí.
en el año de 1498, varios años antes. La primera misa de Cortés se celebra 20 años después, en el año de 1519, en Centla, Tabasco, por el padre Olmedo, que es el capellán del ejército de Cortés. Entonces, fíjense cómo es tan apasionante y tan interesante darnos cuenta de que esto no aparece en la historia oficial. Literalmente este acontecimiento maravillosamente importante, trascendente, es borrado de los libros de texto, en todos los niveles. Si tú a un estudiante de historia egresado de la UNAM le preguntas cuándo y dónde y por quién se celebró la primera misa en México, les apuesto lo que quieran a que no lo sabe. Porque no se lo enseñaron. Y además porque él no tuvo la curiosidad de investigarlo. Porque en la inmensa mayoría de los estudiantes de este país, el concepto de catolicidad, el concepto de catolicismo, puedo decir sin temor a equivocarme, que ha prácticamente desaparecido. Entonces, la historia de la Iglesia Católica en México y por lo tanto la historia del cristianismo y la historia de nuestro Señor Jesucristo comienza con esa primera misa en ese lugar que ya mencioné. Y la historia oficial dice que las costumbres de los pobladores mesoamericanos, y por Mesoamérica nos referimos a lo que ahora es México y Centroamérica, fueron sustituidas por la fuerza de las armas. Nos dice literalmente que la religión y las religiones indígenas o los credos indígenas fueron sustituidos por la fuerza de las armas por prácticas religiosas monoteístas en lugar de las prácticas politeístas, que eran las propias de las culturas ancestrales. Ancestrales quiere decir antiquísimas, de nuestros antepasados, que habían poblado el México antiguo y que todas esas creencias politeístas fueron sustituidas por la fuerza de las armas, el arcabuz, la espada de acero, el escudo impenetrable a las flechas, fueron sustituidos las creencias politeístas por los dogmas católicos y por el idioma español. Y nos echan otra gran mentira, que la leo literalmente, a partir del cual, de esta dominación brutal por medio de las armas, a partir de la cual se fusionaron varias creencias hasta crear un sincretismo religioso único en el mundo. Falso, no fue así. El sincretismo religioso no fue creado por la conquista, ni por los conquistadores, ni por los frailes que evangelizaron toda Mesoamérica, desde la Alta California hasta el otro extremo de la costa norteamericana, Florida, pasando por Nuevo México, Texas, Arizona, Luisiana, etc. Toda esa inmensa región de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, que después fue regalada por Santana, el masón Santana, el traidor Santana, a los Estados Unidos de Norteamérica, pudiendo haberlo evitado. Toda esa inmensa región, más lo que ahora es México, más Centroamérica, formaban Mesoamérica. Y en Mesoamérica no se implantó un sincretismo religioso, como intentan hacernos creer los falsos historiadores del narcosistema. No, el sincretismo fue una especie de corrupción del catolicismo que se busca realizar desde los primeros años de la conquista. Ya los caciques indígenas, por ejemplo, fingían celebrar misas católicas, incluso por sacerdotes ordenados
en indígenas que fingían su conversión con tal de alcanzar canonjías, privilegios, favores de la corona española, y que después se las ingeniaban para celebrar sus ceremonias, incluso con rituales satánicos o con rituales del asesinato de niños o de adultos o de mujeres jóvenes para seguir adorando a sus dioses sanguinarios. La Coatlicue, Tezcatlipoca y sobre todo el dios más macabro de la historia de la humanidad, Huitzilopochtli, a quien los españoles denominaron con el nombre de Huichilobos, por no pronunciar bien la palabra Huitzilopochtli. Entonces, la historia oficial dice que la Iglesia Católica creó el sincretismo religioso en México. Falso. El sincretismo religioso, para conocimiento de todos ustedes, lo creó la masonería. Lo creó la ignorancia del pueblo. Ignorancia inducida por los gobernantes, por la inmensa mayoría de los gobernantes de este país, que sabían muy bien que la ignorancia es caldo de cultivo para creer cualquier cosa, para creer que la luna embruja, que el sol es un dios, que la constelación de la Osa Mayor influye en nuestra vida, aunque esté a millones de años luz de distancia. Es justamente la ignorancia inducida por los gobiernos masónicos la que finalmente produce un sincretismo religioso que, como lo decíamos hace un rato, cuando revisábamos las definiciones de palabras nuevas o difíciles, significa una revoltura, una especie de mezcla absurda, de mezcla contradictoria, de ritos, creencias, dogmas y pronunciamientos de tipo pagano, a la vez que de tipo católico, de tipo protestante o de tipo ateísta o de cualquier tipo. Se hace una revoltura sensacional, y todo esto no fue obra de la Iglesia, como falsamente lo dicen los historiadores oficiales. Todo esto fue una obra intencional de la masonería, creada de manera directa o de manera indirecta. Cuando digo directa, porque favorecieron el sincretismo, y de manera indirecta porque favorecieron la ignorancia sobre la cual habría de crecer el sincretismo religioso. La historia oficial dice que la Iglesia Católica fue la institución más influyente después del gobierno español en la época del virreinato, normando la moralidad y la vida diaria de los novohispanos y siendo parte de la historia negra de la Inquisición española. Se necesita demasiada desvergüenza, se necesita cara dura, o como dicen los argentinos, ser un boludo, o como digo yo, ser un necio, mentiroso, macabro, para inventar este mito. No es verdad que la Iglesia Católica haya sido la institución más influyente. No. En vez de influyente, vamos a sustituir la palabra por civilizadora. Eso sí es verdad. La Iglesia Católica fue la institución más evangelizadora, más civilizadora, después del propio gobierno español, o a la par, en la época del virreinato, ¿sí? Normando la moralidad, sí, y la vida diaria de los novohispanos, sí, y luego viene la parte falsa, siendo parte de la historia negra de la Inquisición española. Señores, no hay ninguna historia negra de la Inquisición española y muchísimo menos de la Inquisición mexicana. Ya hablaremos en su momento largamente, profundamente, dentro de nuestro taller de historia, hablaremos profundamente sobre
algo que se llama Inquisición sobre la Inquisición. O sea, vamos a inquirir, vamos a preguntar, vamos a desnudar, vamos a penetrar a fondo en lo que fue la Inquisición española, la Inquisición en los países protestantes y la Inquisición en México. Por el momento, y en honor a la verdad, anticipo un dato. A lo largo de 300 años, esta negra historia no llevó, como se enseña en las escuelas primarias de este país, secundarias y preparatorias, no llevó a la muerte a miles de personas. Es una de las peores mentiras, una de las más grandes calumnias que se haya hecho contra la Iglesia Católica y contra el gobierno español y contra el gobierno virreinal. En realidad fueron únicamente 43 personas ajusticiadas, pero fueron entregadas al brazo civil porque estos sujetos habían cometido delitos gravísimos del fuero común. Nadie fue asesinado, nadie fue colgado, nadie fue torturado por sostener ideas falsas en el terreno religioso, sino por realizar actividades subversivas, terroristas, guerrilleras, criminales contra el gobierno legítimo, ya fuera contra la Iglesia instituida como tal o contra los gobernantes del Imperio Español, cito en México con el nombre de virreinato. Solo fueron criminales los ajusticiados, y esto lo habremos de demostrar de manera fehaciente para que a nadie le quede duda. Continuemos. Dice la historia oficial que durante la independencia la religión fue parte de la lucha. Al ser enarbolado quiere decir levantado en el aire, el símbolo católico más importante de México, la Virgen de Guadalupe. No es el símbolo católico más importante. El símbolo católico más importante, y además no es un símbolo, es una realidad, es la Eucaristía. Y está subordinada a la Eucaristía la Madre de Dios. Por eso hablamos de una corredentora universal de todas las gracias. No es María la que nos redime, es la que ayuda a la redención como corredentora. Entonces, la Virgen de Guadalupe ha sustituido a la Eucaristía en la mente y en el corazón del mal católico. Porque el mexicano mal inducido, mal educado, mal evangelizado, es cierto, ha colocado a la Virgen de Guadalupe en un lugar muy superior a la Eucaristía. De tal forma que el mexicano promedio cree que con ser guadalupano ya tiene asegurada la vida eterna. Nada más falso. La vida eterna no se asegura con el culto a la Virgen, por fervoroso que éste sea. Porque si la Virgen te hablara, mexicano inculto y sincrético, te diría: ve a confesarte, ve a comulgar, ve a acompañar a mi hijo en su camino al Calvario, ve a orarle a mi hijo postrado ante su cruz en el Monte Calvario. Eso les diría la Virgen a millones de mexicanos que el próximo martes van a acudir a la Basílica de Guadalupe, pero que irán sin confesarse y que no van a comulgar. Van a establecer o a realizar una especie de mito, una especie de creencia sincrética, en la cual se han mezclado elementos católicos con elementos paganos y elementos materialistas. La historia oficial habla de que la Iglesia
de que los símbolos católicos influyeron mucho en la guerra de independencia, y debo negarlo. No es verdad. El hecho de que el cura Hidalgo haya enarbolado el pendón de la Virgen no quiere decir que la Virgen de Guadalupe haya tenido algo que ver con las guerras de independencia, que además, como ya lo he explicado en otras sesiones, Hidalgo nunca quiso en realidad la independencia de México, ni Bolívar, la de Venezuela, Colombia, Ecuador, etc., ni el mariscal Sucre, ni José de San Martín, ninguno de los falsos héroes de la independencia en realidad quisieron la independencia de sus respectivos países. No, lo que querían era cambiar la servidumbre colonial a España, altamente productiva, altamente católica, por la servidumbre a la anglósfera, es decir, a la sujeción a Inglaterra y posteriormente a los Estados Unidos, tal como ocurrió. Eso es lo que querían los falsos héroes de las independencias hispanoamericanas. Así que la Virgen de Guadalupe queda radicalmente excluida de estas luchas que tienen un ADN masónico. Sí, un ADN contrario a nuestra fe, contrario a nuestra religión. Posteriormente viene la promulgación de la Constitución Política de 1857, una ley nefasta que por fortuna nunca rigió, y viene la promulgación de las leyes de reforma. Y acerca de estas leyes inicuas, la historia oficial dice que marcan la separación definitiva entre iglesia y gobierno, surgiendo así uno de los primeros países laicos de la América Latina. Falso. Debo contradecir y debo borrar de la mente de todos ustedes esta enorme mentira histórica. Las leyes de reforma no marcan la separación definitiva entre iglesia y gobierno. No. Las leyes de reforma marcan la sujeción, la esclavitud, la subordinación de la Iglesia Católica al Estado. No separación, no igualdad de poderes, no libertad de la Iglesia para evangelizar, a la vez que el gobierno libre para buscar el bien común. No. La realidad es que a partir de las leyes de reforma, la Iglesia mexicana, la Iglesia Católica en México, quedó supeditada al poder de la masonería juarista, posteriormente porfirista, hasta que al final de su reinado, este gobernante Porfirio Díaz tuvo a bien crear un cierto aire de libertad para la Iglesia, que volvió a terminarse a partir de la instalación, de la promulgación de la peor ley que haya sobre la tierra, que es la Constitución mexicana o antimexicana de 1917, como ya lo he dicho en otras ocasiones, destructora de la nación mexicana. Destructora. Claro, tiene sus buenos artículos. Por ejemplo, el artículo 123, que tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo, pero tiene artículos contra natura, como el artículo 3, que dice que a fuerza la educación tendrá que ser laica, es decir, atea, y que tendrá que ser la educación propiedad del gobierno. Y así, el 96% de la niñez y la juventud mexicanas han pasado a deformarse, a corromperse, a descristianizarse con la promulgación y la posterior implementación de la Constitución vigente de 1917 desde el 5 de febrero de ese año. Así que
tenemos que ser absolutamente verídicos. La Iglesia Católica en México ha estado sometida en mayor o en menor grado al poder del Estado desde las leyes de reforma del tirano, masón, inicuo y asesino literalmente, Benito Juárez. El porfiriato, hay que reconocerlo, fue una época de pacificación y cesó la constante hostilidad de las facciones liberales gubernamentales contra los conservadores católicos y contra la Iglesia. Pero volvió a recrudecerse la persecución contra el cristianismo, contra el catolicismo, con el estallido de la Revolución, que yo llamo robo, con B grande, revolución anti-mexicana, porque de hecho parece que fue diseñada de la manera más eficaz y eficiente para la destrucción de la patria mexicana. Destrucción que como nunca, en ningún sexenio anterior, está culminando en este. Al grado de que escritores como Elena Chávez o como Ciro Gómez Leiva y otros ya han renombrado a Manuel Andrés López Obrador con el nombre de el gran corruptor o el destructor de la patria mexicana. Esa hostilidad contra el catolicismo y sobre todo contra el ADN del ser mexicano comienza justamente con la revolución antimexicana de 1910, coronada con la Constitución o Prostitución, como yo le llamo, de 1917, que desconoció la personalidad, desconoció la personalidad jurídica de la Iglesia, como antes había sido reconocida. Bueno, pues se desconoce la personalidad jurídica de la Iglesia y se desconoce la libertad de culto en la Carta Magna. Esas disposiciones contra la Iglesia Católica aumentaron las tensiones entre los católicos más radicales. No, yo no diría más radicales, porque eso es una palabreja que usa el régimen, católico radical, y lo dice de manera despectiva, de manera peyorativa, de manera insultante. Es como si dijéramos, voy a poner un ejemplo matemático y luego un ejemplo geométrico. Yo puedo ser acusado de radicalismo por estos masones si digo que invariablemente, 2 por 2 son 4. Porque Malo acaba de decir que no necesariamente son 4, sino que la respuesta correcta depende del nivel sociocultural, de las condiciones de sometimiento o de libertad, de la persona interrogada sobre el resultado de esta pequeña multiplicación, y que por desgracia la respuesta neoliberal es que 2 por 2 siempre son 4, porque podrían no serlo. De ese tamaño es la enfermedad mental de quien hoy dirige los destinos de México. ¿Pero de dónde viene? ¿Ustedes creen que viene de la votación favorecedora hecha por 30 millones de imbéciles en el año de 2018? No. Viene desde las leyes de reforma, viene desde la revolución antimexicana, viene desde la Constitución ya mencionada del 5 de febrero de 1917 y viene creada a lo largo de los 90 años de PRI, 88 para ser más exactos, y culmina con la frenética destrucción a la que hoy estamos asistiendo de toda huella de cristianismo y de catolicismo auténtico. Esta tensión que surge, que se agudiza entre la década de los 20 del siglo pasado, da origen
entre los católicos más no radicales, más auténticos, más católicos. Es como si acusáramos de radicalismo al círculo que es perfectamente redondo. Porque bastaría que el círculo tuviese una abolladura, un achatamiento, para que ya no pudiéramos hablar de círculo, sino de algún objeto oblongo, el mayor o el menor grado. Así que no le llamemos radicales a los católicos que declararon la guerra al Estado mexicano en el año de 1928, 29 y 30. Perdón, 26, 27 y 28 para culminar con los arreglos del 29. Tema que veremos también con mucho detalle, con lupa, y se va a llamar así: las sesiones dedicadas a la guerra cristera. Sería demasiado amplio y nos llevaría a muchas sesiones comenzar en esos momentos el tema de la guerra cristera, cuando en realidad nos estamos ocupando de la historia del cristianismo, de la historia de Cristo en México, de la historia de la Iglesia mexicana, vista con el ángulo, con el punto de vista objetivo de los historiadores que no estamos vendidos al narcosistema. Pasaron muchos años para que la relación entre la Iglesia y el Estado se restableciera oficialmente hasta el año de 1993, año en el cual el gobierno de Carlos Salinas reconoció permanentemente la personalidad jurídica de todas las sectas establecidas en México. Aparentemente fue una buena acción de Salinas, pero fue una acción perversa, porque reconoció la misma personalidad jurídica a la Iglesia Católica que a los adventistas, a los mormones, a los evangélicos, a los X, Y y Z, a los cientos de miles de sectas que pululan por México y Estados Unidos y el planeta y que contradicen la verdad única cuyo depositario y responsable de difundir es el Papa, la figura papal, al que le haya tocado hacerlo. Así que no aplaudo la decisión de Carlos Salinas, porque equivale a dotar de libertad, a dar amnistía al inocente, al único inocente, junto a otros 500 criminales. Eso es lo que hizo Carlos Salinas. Sí, es verdad que la Iglesia Católica, cuando menos sobre el papel, sigue siendo la principal iglesia en México, o iglesia mayoritaria, pero cada día el número de católicos verdaderos disminuye. También se restablecieron las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, y también comenzó a haber visitas mutuas entre los jefes de Estado, entre las que se cuentan las visitas de 3 papas a México. Vamos a regresarnos un poquito o un muchito para ver con cierto detalle, al menos en forma introductoria, cómo fue la conquista espiritual de México. Les voy a proporcionar de manera gratuita a todos los que estén al corriente en sus pagos de las cuotas mensuales de los talleres. Les voy a proporcionar de manera individual, para lo cual les pido por favor que me digan yo estoy al corriente o que se pongan al corriente, un libro formidable que se llama La espada y la cruz de la evangelización. El autor es mi papá, Salvador Abascal Infante, y vamos a seguir fielmente su narrativa acerca de cómo fue la conquista espiritual de México. Sí, tendremos a partir de hoy al rato
y toda la semana para que me estén mandando sus mensajes de estar al corriente o la foto del pago que no hayan hecho, y de manera automática yo envío el libro. De forma individual, no a los grupos, lo haré de modo individual por estricta justicia. La espada y la cruz de la evangelización. Autor Salvador Abascal. Dice la historia oficial que durante la conquista, y bueno, aquí yo hago la primera corrección. ¿Qué creen, mexicanos? ¿Qué creen, amigos? No hubo conquista, hubo evangelización, hubo civilización, hubo urbanización, hubo alfabetización, hubo bautismo, hubo conversión, hubo reducción de las tribus nómadas a pueblos y ciudades bien asentadas, sobre todo en el norte del país. Los chichimecas dejaron de ser una tribu nómada para asentarse en grandes poblaciones, lo mismo en Durango que en Chihuahua, que en el norte de San Luis, o en el norte de Puebla, o en el norte del Estado de México. Es la gran obra civilizadora, pero aquí viene lo más interesante, no hecha única ni principalmente en nombre del rey de España, no, sino en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por esta razón quise tocar este tema en este mes de diciembre, en el cual celebramos el nacimiento del Niño Dios. Porque la conquista, mal llamada conquista, fue en realidad una obra de cristianización, de bautismo, de conversión de todos los habitantes de Mesoamérica, casi sin excepción, al cristianismo. De tal manera que ese territorio de más de 4 millones de kilómetros cuadrados, que lo era antes de la guerra inicua del 47 del siglo XIX, era católico, hondamente católico. Gracias incluso a la conversión de los nativos al cristianismo. La historia oficial dice que esa conversión fue a fuerza, que esa conversión no fue tal, que fue una obligación so pena de muerte. Miente la historia oficial. Hay que volver a recordar que cuando los españoles se embarcaron en la exploración y descubrimiento de México, un sacerdote católico acompañó la expedición de Cortés en todo su trayecto y fue su principal asesor en cada una de las acciones que Cortés tomó. Los españoles se escandalizaron. La historia oficial dice que se asombraron. Yo no digo que se asombraron. Yo sostengo que se escandalizaron con las prácticas rituales de los sacrificios humanos, como parte esencial de las costumbres, entre comillas, religiosas de los pueblos originales, aztecas sobre todo, pero también chichimecas, toltecas, zapotecas, mixtecas, pero sobre todo los aztecas, a los que les divertía enormemente realizar sacrificios humanos hasta por cientos de miles cada año, trayendo las víctimas de las tribus circunvecinas para sacrificarlos de la manera más brutal, más horrorosa posible. Ritual que ya he narrado, pero que repito brevemente. El prisionero era sujetado físicamente por 4 sacerdotes, entre comillas sacerdotes, de sus extremidades, otro quinto de la cabeza y un sexto hendía el cuchillo de pedernal en el pecho de la víctima, lo suficientemente ancha la herida para poder sacar el corazón palpitante todavía y ofrecerlo sangrante y palpitante al dios Huitzilopochtli. Y después el corazón y el cadáver eran rodados escaleras abajo a 50 metros de profundidad
abajo de la pirámide para que el pueblo llano literalmente se lo comieran. En pozole, en corundas, en tamales, en atole o como fuera. A estos sacrificios humanos, Cortés se empeñó a costa de su propia vida y estuvo a punto de morir por el santo sacrificio del altar, en donde una sola víctima ocupa el lugar de todas las víctimas, de todos los millones de sacrificados por la inicua cultura o anticultura azteca a lo largo de sus 300 años de historia, 2 siglos de historia. No pasaron los aztecas de los 200 años de historia. Y entonces los españoles, aterrorizados ante esto, se dieron prisa en sustituir los rituales de sacrificios humanos por el santo sacrificio de la misa. Y pudieron eliminarla completamente, la práctica de los sacrificios humanos, hasta que consiguieron la total conquista y derrota del imperio azteca. Un 13 de agosto de 1521. Los tlaxcaltecas fueron el primer pueblo aliado de los españoles en la conquista, y ellos de manera pacífica e inteligente se adhirieron a los españoles, se aliaron con los españoles para ayudarlos a estos a librarse del yugo azteca. Y Cortés puso como condición que escucharan la prédica del padre Olmedo, la prédica de doña Marina, la compañera de Cortés, para que pudieran aceptar el bautismo de manera voluntaria, cosa que hicieron los 4 caciques más importantes de la República de Tlaxcala, quienes en nombre de nuestro Señor Jesucristo cambiaron los nombres indígenas por nombres cristianos, fungiendo como padrinos los mismos conquistadores. O sea, Cortés y los compañeros de Cortés de mayor jerarquía en el ejército fueron los padrinos que bautizaron a los 4 grandes caciques tlaxcaltecas, quienes se convirtieron voluntariamente al cristianismo, asombrados por la belleza de la fe católica que supieron transmitir con gran elocuencia y profundidad el padre Olmedo, doña Marina y otros soldados españoles de cierto nivel cultural que ya habían aprendido la lengua de los conquistados, de los nuevos catecúmenos evangelizados. La caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521 comienza a gran escala la conversión de los pueblos indígenas a la religión cristiana. Bien, hasta ahí nos quedamos en esta primera aportación de mi parte para que empiecen a conocer la historia de la Iglesia Católica en México y la acción de nuestro Señor Jesucristo en el destino glorioso, extraordinario de nuestra patria, pero que parece perdido en garras del comunismo, en garras del A4T, en garras de judías masónicas y ateas como la Claudia Sheinbaum y su pandilla de degenerados, por decirlo de manera eufemística y que suene bonito. Nos toca luchar por la reconversión de México a las filas del cristianismo para dar buenas cuentas al Señor en el momento de nuestra muerte. Bien, gracias y como siempre comenzamos nuestra fase de preguntas, aportaciones y dudas y preguntas que nos quieran hacer. Adelante, por favor.